Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas y aportar recursos para la recuperación. Problemática de mucha vigencia en la actualidad. Estás muteada, Mónica. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza, y las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a @fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, los teléfonos de la radio son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM. Si quieren encontrarnos en Facebook, pueden hacerlo en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a nuestro operador, Claudio, y estamos el equipo completo para otra reunión del ciclo Aprender a amarnos como somos. Y hoy hablaremos de la envidia, para lo cual tenemos una invitada especial muy querida por todos nosotros. Una gran envidiosa, soy una gran envidiosa. La invitada de hoy es Marianne Costa. Marianne Costa ha nacido en Francia a finales de los años 60, es licenciada en literatura comparada, cantante de rock y traductora. Después de recibir formación teatral con Jacques Lecoq, aprendió serbo-croata y trabajó en Sarajevo durante la posguerra. Fue asistente de literatura francesa en la Facultad de Letras y trabajó como colaboradora en el Centro Cultural André Moreau. Ha dirigido un taller de escritura en Bosnia y ha publicado 2 libros de poemas, Angel After en el 2001 y Pin Up Chrysálide en el 2004, a lo que se suma su trabajo como actriz de teatro y cine. En Editorial Ciruela, El Infierno Prometido y Nuevos Tiempos en Editorial Sudamericana. En Sudamericana ha publicado junto con Alejandro Jodorowsky La Vía del Tarot y Metagenealogía. Además, en proceso de edición en castellano, El Tarot Paso a Paso. Ahí viene en Grijalbo en un par de meses más. Estoy en el proceso de corregir las pruebas ahora mismo. Y tengo que agregar que ahora canto tango y estoy aprendiendo hindi, ¿viste? Como uno cambia. Siempre activa. Qué bueno. Bueno, Marianne, hoy vamos a hablar de un tema que por supuesto nosotros no tenemos, ninguno de nosotros. La tenemos buena. Exactamente. Bueno, podemos decir que la envidia, además de ser un sentimiento compartido por todos nosotros, se manifiesta como un dolor súbito frente a una situación de contraste muy evidente, donde quedan confrontados el logro y la carencia.
Entonces, acá vamos a meternos todos con lo que nos vaya surgiendo sobre este tema. Te damos la palabra para que hables vos de lo que te parece. Yo lo veo como una cosa, he estado preparando, tú sabes que me encanta el tarot, ¿no? Una carta de tarot que se llama El Enamorado y que es una carta estática. Y estuve pensando, el enamorado está en una situación compleja porque puede ser una madre con su hijo y la nuera, puede ser un hombre que está sin saber si se va a quedar con una o irse con la otra, etcétera. Pero sobre todo está el ángel niño y detrás del ángel está el sol que brilla, que el sol es el sol del amor. Y para mí esta carta tiene que ver mucho con la situación de envidia porque también es la idea de una situación que va a favorecer a uno o al otro. Y estoy pensando que en un momento dado el enamorado evoluciona en el sol, donde esa luz solar del amor aparece plena y donde sobre todo los dos personajes, en lugar de ser estáticos, como en el enamorado, están cruzando juntos un río. Entonces tu definición me encantó. Y lo que le quisiera agregar es que la envidia tiene que ver dentro de uno con el hecho de haber sido comparado antes. Y que una vez que nos comparan, nos encierran en el momento. ¿Por qué? Porque imagínate que yo tenga 5 años y un hermanito que ha nacido 4 años después de mí, ¿no? La clásica situación de la hermandad, donde hay una situación de amor muy fuerte hacia un bebé o un niño recién nacido y otro niño o otra niña que está expresando celos, que es otra, los celos son todavía otra pasión, otro sentimiento. Pero lo que sucede es que te clavan en este momento, te clavan por un trauma, por un momento de falta de amor, en un momento en que te comparan verbalmente, o le dan más atención a otro que a ti y cuando tú pides la atención te explican que estás exagerando, cualquier cosa. Pero esa noción, cuando vi que el enamorado, los personajes están estáticos, tratando de elegir pero no pudiéndose mover, y que en el sol, cuando se quita de delante del sol la nube, que es el ángel niño, el Eros, es decir, esa dimensión infantil que nos encierra en un cierto concepto, en una antigua versión de nosotros mismos, es volver a fluir. Entonces, cuando hablas de un contraste donde, entre el logro y la carencia, ¿eh? Estoy pensando que en realidad, bueno, estamos en un momento súper duro para toda la humanidad, estamos frente a una crisis económica tremenda, escuché que en Argentina el peso se desvaluó 300%, estamos en Francia con todos los comercios que cierran, etcétera, etcétera, pero hay movimiento. Es decir, que todo está abierto, todo está posible. También está posible morir en el minuto que sigue. También. Pero para mí esa noción muy importante, lo primero que me llega con la envidia es una parálisis. Porque si puedo envidiar a otro o a otra, es que no estoy en contacto con mi ser. Porque una cosa es que estamos siempre en movimiento, es una verdad fundamental, y la otra verdad fundamental es que nunca hay dos iguales. Creo que es Milton Erickson, el gran psiquiatra norteamericano, que decía que no existe un yuyo del pasto que sea igual al otro. Claro. O no hay una hoja de un árbol que sea igual a la otra. Y cuando nos olvidamos de esto, la envidia es posible. Esto sería mi primera contribución. ¿Qué opinan, mujeres? Muy bien. Lo que sí quiero es plantearte una pregunta que nos hacen y que la tenés vos, Miguel, en tu WhatsApp, ¿no? Que recibimos las preguntas. Fíjate, ya, yo tengo una, pero estás muteado. Estás muteado.
Tienes que abrir tu micrófono. No sé ¿Viste? qué pasa. Que no te estaba escuchando, Inés. Inés, perdón. no te estaba entendiendo. ¿Querés que yo lea Sí, por favor, la ¿Querés que yo lea la pregunta? WhatsApp. Sí. Bien. Bueno, Luisa, la primera es que pide si podemos definir la envidia, ¿no? Creo Que un poco fue lo que ya sí, está respondida, ¿no? sí. Y Alicia de Bernal nos pregunta cuál es la causa de la envidia. Acá. Bueno, un poco esto que acaba de decir Marian también responde a eso. En la crianza hay momentos de muchísima desigualdad, donde un hermano se beneficia y el otro no alcanza a recibir las mismas, los mismos elogios o los mismos privilegios. Y nosotros siempre decimos que hay 3 golpes a la autoestima básicos, que son la comparación, donde tanto el que es privilegiado como el que es disminuido, en los dos causa grandes males. Las comparaciones, las sentencias, vos nunca, vos siempre, y por último, los roles asignados y asumidos. Vos sos el simpático, vos sos el inteligente. Entonces, el inteligente no puede ser simpático y el simpático no puede ser inteligente. Yo no sé qué opinan ustedes, pero creo que yo por ahí quiero aclarar que la envidia es un sentimiento humano que empieza con el nacimiento, más o menos, o el primer año de vida. Ahí se fija, y que la envidia más destructiva siempre es inconsciente. Y esto es un trabajo personal muy íntimo que hay que hacer, porque lo que no es consciente se actúa, y se actúa mal, o sea, hiriendo al otro y hiriéndose a sí mismo. Entonces, esto me parece que es importante. No es que nosotros manejemos la envidia así tan fácilmente, ¿no? Lo que vos decís es así. Entonces, eso sí lo tenemos más consciente. Me compararon, yo soy menos, él es más, pero hay otra que es mucho más profunda, que es la que tenemos que sacar a la luz, que es tal vez la que hace como la carta de los enamorados, te deja paralizado. El envidioso que no ve su envidia, no crece, no progresa, siempre le faltan cosas y siempre está mirando al otro. Claro. Una cosa. Mónica, quería, con respecto a lo que dijiste, Mónica, hace mucho tiempo en un programa de radio habías hablado sobre la envidia propia, algo que a mí me quedó mucho en mi trabajo personal en aquel momento, ¿no? Sobre esa envidia que nos tenemos a nosotros mismos, como ese doble personaje interno, que hay uno como que envidia la situación de ese personaje emergente, ¿no? El que está buscando una salida diferente, el prosperar, el no seguir manteniendo un mandato familiar, y que hay uno mismo que envidia esa posición. No sé porque podría... Como hablamos recién de la parálisis en la carta, puede querer cosas, pero hay un aspecto envidioso tan grande consigo mismo también, que no le permite prosperar, que se queda paralizado y no puede pasar al sol, por ejemplo, ¿no? Tomando tu ejemplo, Marian. Es así, o sea, cuando uno trabaja sobre uno mismo, se da cuenta que cree que puede envidiar a los demás, pero en realidad quien más se daña es uno mismo. Así es. ¿Y vas a decir algo, Marian? Sí, un par de cosas, porque me gustó mucho lo que dijiste, pero que es de su filosofía del trabajo sobre uno mismo, sobre comparación, sentencias y roles. Yo le matizaría desde mi forma de ver con la noción de que en la infancia estamos sometidos a jerarquías. ¿Por qué? Porque evidentemente para manejar una familia, que es un grupo, se usa lo mismo que se usa en los grupos sociales, y que la jerarquía en sí es buena, pero es siempre lo mismo. Cuando se estanca, se vuelve mala.
Y lo que nos olvidamos muchas veces y que yo veo mucho con la dimensión transgeneracional es que la envidia, como dice Mónica también, escondida, inconsciente, o que estamos avergonzados de ser envidiosos, y vamos a ver por qué, ¿no? Es un sentimiento que nos da vergüenza. La rabia tiene algo de noble, a veces también la pena, ¿no? Sobre todo en el ámbito tanguero, el anhelo, la pena, la tragedia, todo esto está como muy sexy, ¿no? Pero la envidia es muy fea, entonces no queremos verla, ¿viste? Pero en realidad lo que sucede es que la envidia no resuelta de la infancia de nuestros padres crea, manifiesta las preferencias en las hermandades. Por ejemplo, yo conozco una pareja maravillosa, pero los dos fueron el hijo y la hija segundogénito. Entonces, los dos tuvieron un hermano o una hermana mayor que ocupaba mucho sitio. Y en su forma de criar a sus hijos, están todo el tiempo sin darse cuenta, porque son gente para bien. Ella además es terapeuta, él hizo un trabajo sobre él mismo, me llegó, ¿no? Están todo el tiempo favoreciendo a la segunda, porque en el fondo los dos están tomando la revancha sobre la envidia inconsciente que siempre le tiene el pequeño al grande y el grande al pequeño, porque en realidad el ego lo quiere todo. Lo que tenemos que ver es que el ego humano, sobre todo alrededor de los 2-3 años, por ahí, cuando se viene formando esa identificación con el nombre y la forma, el movimiento natural, espontáneo del ser humano como niño, como ego en formación, es quererlo todo. Entonces la lógica es envidiarlo todo. Y si esto no está acompañado de la forma justa que después vamos a ver juntas y juntos, lo que sucede es que queda un estancamiento de envidia, que muchas veces se proyecta al momento de criar, amar a los hijos. Esta es una cosa. Entonces es la jerarquía transgeneracional que a veces se invierte. Y la otra cosa de la cual no hemos hablado todavía, pero que me parece importante porque nos lleva al segundo paso que veo sobre la envidia, que es una dimensión, en realidad, creo que la envidia tiene una dimensión sagrada, porque nos revela un aspecto del ser que todavía no está. Bueno, yo soy supuestamente un 4 del eneagrama, entonces es una cosa que he trabajado mucho conmigo misma. ¿Qué pasa? Es que en una familia es imprescindible tener que compartir y condividir objetos o acontecimientos limitados. El tiempo, la atención, la comida, el espacio, el dinero, los juguetes, lo que sea, ¿no? Entonces, la condivisión material nunca puede satisfacer a menos de tener unos padres supremamente despiertos desde el punto de vista de la espiritualidad, es decir, de haber sido criado por adultos verdaderos, que generalmente no es el caso, porque la edad adulta empieza en nuestras sociedades alrededor de los 60 años, ahí voy. Voy a decir los 40, me quedé corta. Con suerte. Entonces, en realidad, el ejemplo, ¿no? Cuando vas a condividir un pastel o condividir cualquier cosa que comas, idealmente todo el mundo tendría que sentir que lo recibe todo. Y es lo que sucede en la India con la comida bendita que llaman el prasad, y que aunque recibas una miga del prasad del maestro, en realidad recibes la totalidad de su amor. Entonces, para mí es ese conflicto entre, por un lado, el ser que es sin límites, por otro lado, el ego que lo quiere todo para uno mismo, lo que es imposible. Eso nos lleva a los malos de película que quieren destruir el mundo al final, ¿no? Y que tienen su mini yo de ayudante, ¿no? Como en la película, como era que tenía siempre el dedo así, tenía un mini yo de ayudante, ¿no se acuerdan de esa película? Un malo tremendo que quiere todo el dinero para él. Bueno, no vamos a hablar de política, pero sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de política al mismo tiempo. Sí. Y entonces, por un lado, hablando de la consecuencia de la gran envidia. Eso, pero el ser, la verdad, yo creo que el ego tiene la intuición del ser. Sí. Es decir, que el ego tiene que entender
que no lo puede tener todo para él mismo, pero que todos tenemos derecho a tenerlo todo. Es el gran koan de la humanidad, ¿no? En realidad tenemos todos derecho a la totalidad, para volver a la Carta del Sol, a la totalidad de la luz del sol. El hecho que yo esté recibiendo la luz del sol muy fuertemente no te la quita, al menos que te pongas directamente en mi sombra. Y eso básicamente es la envidia, es vivir como en el único espacio de sombra. No. Entonces, el compartir, y ahí voy a parar porque estoy hablando demasiado. No. Pero cómo hemos recibido la condivisión del alimento, del tiempo, etcétera, etcétera, si no estuvo sostenido por esa noción de que te doy una miga de pan, pero dándotela te doy la totalidad de mi amor, de mi atención y de mi bendición, provoca la envidia, que para mí es el anhelo del ser limitado hacia su dimensión ilimitada. Es decir, que para mí no estamos envidiosos de lo que tiene el otro, estamos envidiosos de algo que es nuestro derecho de nacimiento y que no sabemos cómo alcanzar. Y ahí voy a escucharlo. Muy bien. Yo lo que quería agregar era que justamente cuando se trabaja la envidia a favor del ser, ¿no? Se transforma en solidaridad y servicio con el otro, y además, en ese compartir que decís vos. Y además nos habilita a evitar la paradoja, porque en el momento en que sentimos lo que nos falta, también estamos percibiendo el anhelo de tenerlo, y el anhelo y la falta están juntas. Entonces, cuando lo hacemos consciente, podemos darnos cuenta de que la envidia es una maestra. Yo tengo la idea de que el ego es la cáscara del huevo y la yema es el ser o el yo superior. Entonces, este huevo que nos defiende de la hostilidad del mundo material, que un ser es tan exquisito, sería muy vulnerable, es un ayudante maravilloso, pero sabe que hay algo muy superior y lo anhela. Ese algo está en su interior, y descubrirlo es este trabajo de autoconocimiento de toda una vida. Pero qué maravilla. Marcela, vos querías decir algo. Sí, yo estaba pensando, y una pregunta que hago. Para mí la envidia siempre tiene que ver con un sentimiento de carencia. Seguro. Miro lo que el otro tiene y yo creo que me falta. Y obviamente me falta, porque como dijo Mariana, que me encantó, no hay dos hojas iguales. Una planta no tiene dos hojas iguales. Todos tenemos dones y virtudes y carencias de dones y virtudes. Entonces, para mí, algo que por lo menos intento trabajar, es en lo que yo tengo de positivo. No voy a tratar de ser una matemática cuando toda la vida me han costado los números. ¿Para qué voy a envidiar al matemático cuando a mí me gustan las letras? Bueno, trato de poner el acento en las letras y no en las matemáticas. Entonces, me parece que eso, tomar conciencia de las carencias, me parece que hace que uno vaya sanando esa envidia, porque los demás todos van a tener cosas que uno no va a tener jamás. De talentos me refiero, sobre todo, que es lo que en general me parece que se envidia más que las posesiones. Esto me estoy pensando con esta cosa de carencia relacionada a la envidia. Yo pensaba que yo, por ejemplo, como es un sentimiento tan mal visto, yo lo reprimí de manera absoluta. Yo creí que no envidiaba nada, que me encantaba ver que la gente era feliz. Hasta que tendría 30 y pico de años, me encontré en una situación donde me hablaban de un logro de una colega, y yo sentí una puntada en la boca del estómago que me dio vuelta. Y me acuerdo que lo primero que me vino a la mente fue: no se lo merece, no tiene con qué para evitar ese logro. Entonces,
por supuesto que no fue lo que le dije a quien me daba la noticia. La saludé con mucha educación y me fui caminando sola y de pronto me puse colorada ante mí misma de la vergüenza que sentí, porque me di cuenta claramente que eso era la envidia y que yo lo había tenido siempre, pero nunca lo había podido identificar. Entonces me acuerdo que me sirvió muchísimo porque me humanizó. Sentí que ahora yo tenía lo mismo que tenían los demás. ¿Y qué hacía con eso? Pero realmente me parece que la carencia y la abundancia, que sería el otro polo, cohabitan en nuestro interior. Cuando nosotros podemos decir, me encanta tu logro, pero la verdad es que a mí me duele no haber podido tener logros, entonces empiezo a ver por qué no pude tener logros y puedo trabajar sobre ellos, ¿no? Tengo un par de preguntas cuando me habiliten. Yo quería hacer un comentario muy cortito, que yo trato de transmutar la envidia en admiración. Cuando veo una persona que sabe, a mí me gusta mucho, si es que se puede envidiar, es la inteligencia de una persona, todo lo que sabe, la calidad de ser humano. Entonces, eso de esa persona, en vez de envidiarla, trato de que sea una admiración y de ver en mí qué puedo lograr, qué logros puedo hacer como hizo esa persona para poderlo hacer. Y aunque sean logros, ya eso me gratifica, porque sé que esa persona me indujo a que yo pudiera más en mi evolución de ser humano. Sí, claro. Que hable Miguel nomás. No, pero la verdad, Norma, es que cuando uno puede darse cuenta que lo que envidia es algo que anhela y no se ha animado, o otra cosa, la envidia está oculta durante mucho tiempo junto con el deseo de logro. Y cuando el otro manifiesta un logro, aparece golpe en la conciencia y me tortura. Ahora, si yo puedo darme cuenta que eso que salió es una riqueza infinita en la que yo puedo explorar, entonces esa envidia me trae un aprendizaje. Puedo transformarla en admiración. El hecho es, la envidia inconsciente se actúa, como decía Mónica antes, y la envidia resistida, la que no queremos hacer del todo consciente, se convierte en un sentimiento de odio hacia el mensajero. Odio a quien me trae esa noticia a la luz del día. Entonces lo quiero destruir para que no me siga molestando. Esto es parte del proceso. El proceso es complejísimo, pero todos los efectos, como decía Antonio Blay, son virtudes aún no desarrolladas. Entonces, esta es una de las gruesas. Miguel, dale, hace las preguntas. Bueno, voy a leer dos y la vas a ir respondiendo. Alma dice, ¿cómo saber si una persona envidia y qué se esconde detrás de eso? Julia pregunta, ¿cómo salir de la mirada del otro y dejar de compararnos? Y la última pregunta es de Macarena, ¿cómo sé cuán envidiosa soy? Perfecto. Bueno, ahí tenemos tres. Bueno. Las tres son buenas. ¿Cómo saber si una persona envidia? Ajá. A ver. Mariana, a ver. Silenciate, sí. Yo quiero responder, pero volviendo un poco atrás, porque cuando Marcela habló del matemático,
y de que yo no soy matemático, me hizo estallar una cosa muy importante en la cabeza. Imaginé una situación muy típica, que es una persona tiene dinero y toda la comodidad que va con el dinero, y que otra persona viene de una familia pobre, tuvo problemas que no tienen que ver con su valor propio, está aplastada por la injusticia social y tiene que trabajar de una forma tremenda, casi como una esclavitud, y entonces legítimamente puede envidiar y hasta llegar a odiar, como dijiste tú, Inés, a quien ve no solo como el que puede aprovechar de lo que yo no tengo, digamos, sino a quien además está responsable de mi carencia, que considero una injusticia. Entonces, para mí, eso respondería más a qué se esconde detrás de la envidia. Yo creo que cuando estamos envidiando a alguien por ser matemático, cuando no es nuestro talento, tenemos que preguntarnos qué es lo que estoy envidiando de veras. Porque si me doy cuenta que envidio algo que no puedo tener, por ejemplo, dinero, no dinero, en realidad tengo que entender qué es lo que yo podría conseguir que el otro tiene, que está tratando de nacer dentro de mí y que por X razón se escapa de mí, y entonces, como dijiste tú, Inés, volver al anhelo. Entonces, un ejemplo sencillo, yo quiero dejar de matarme trabajando, muy bien, pero si vivo en una gran ciudad, no puedo, pero quizás con lo poco dinero que tengo, me puedo ir a otro lugar del campo, tener mi propio jardín, cambiar de vida, renunciar a algunas cosas que de todas maneras nunca voy a conseguir, y quizás ponerme en una situación de vivir la vida que realmente quiero. Para mí la envidia es muchas veces una señal de que un cambio de vida muy profundo se propone, pero a veces nos cuesta desentrañarlo. La otra cosa es que de la forma en que yo trabajo con las realizaciones metafóricas de los deseos, me doy cuenta que en francés envidia es envie, y que es la misma palabra que ganas. Ah, mira. Tener ganas y tener envidia casi se dice de la misma manera. Simplemente envidiar es envier y tener ganas es avoir envie. Pero hay una dimensión en el mismo vocabulario. El mismo sonido. Que es la misma palabra, es literalmente la misma palabra. Envidia y ganas, ambas se dicen. Si buscas en un diccionario la traducción de envie en francés al castellano, vas a tener una entrada que es ganas y otra entrada que es envidia, que obviamente son dos impulsos muy diferentes. Pero eso me lleva a pensar que eso tiene que ver con la naturaleza infinita del deseo. Es decir, que tengo que aprender a ver de todas las cosas que puedo desear, cuáles las cosas que puedo lograr, que tendrían que ver con el anhelo, y que dentro del anhelo me puedo juntar, como cuando estás locamente enamorado o enamorada de alguien, pero esa persona está lejos, pero sabes que la otra persona te ama. Entonces, el anhelo de ver a esa persona es un dolor exquisito, porque dentro del anhelo está la unión. Eso es la esencia del misticismo. Me encantó lo del dolor exquisito. Es tal cual. Es tal cual. Pero es la unión del místico con la divinidad, porque los 3/4 del tiempo la unión sagrada no existe. Después está un deseo por algo que nunca voy a lograr. Y esto es un proceso de crecimiento, es decir, que a través de la envidia, el dolor de la envidia o el dolor de odiar, porque odiar es un dolor tremendo, es tan intenso que logro. Yo, por ejemplo, la vida hizo que no tuve hijos de mi propio vientre. Tuve un aborto natural a 43 años y ya era muy tarde y no volví a poder tratar de tener hijos. Entonces, he tenido envidia en esas épocas, en mis 40, 35, 40, a las mujeres que se estaban paseando llenas de oxitocina, con la cara de tarada que tiene la mamá del bebé recién nacido, ¿no? Perdón, ¿viste? Me sale oxitocina. Todo va bien. Bueno, obviamente envidiar el cambiar los pañales, etcétera, es una envidia que no es tan fuerte, ¿no? Pero lo pasé porque en un momento dado me llegó la menopausia,
Yo sabía que no quería y no era mi destino adoptar a un niño, y además en los años que estaba en pareja pero sin lograr tener hijo con la persona con quien estaba entre 30 y 40 años, nunca quise hacer in vitro o cosas así porque yo sentía que no se tenía que hacer, pero tenía unas ganas, un deseo profundo de ser madre que la vida me negó, porque la vida nos niega unos deseos legítimos, profundos y esenciales. Eso es algo que sucede, no es que pobre de mí, le sucede a todo el mundo. A todo el mundo. A Trump la vida le va, esperemos, a negar el deseo de ser 2 veces presidente de América. No sé, porque, no sé. ¿quién sabe? Bueno, 3 no, nunca los va a tener, ¿no? Entonces, hay una manera de hacer el luto el duelo de un deseo que no se puede realizar porque la vida dijo que no, y es así. Y eso yo me di cuenta que a través de la envidia llegué al anhelo, como dijiste vos, Inés, es decir, a esa cosa de reconocer la maternidad dentro de mí, y ahí mágicamente fui llegando a ser madre de otra forma. Claro. Y realmente ahora estoy en otro espacio. Es otro aspecto positivo de la envidia. Pero la envidia que viene de algo que fue traumado, mutilado, negado en la infancia como un don, un talento, un aspecto de nuestro ser que fue inconscientemente generalmente o a veces deliberadamente machacado por el árbol genealógico, eso se puede esconder en la envidia al matemático. Puede ser que mi envidia al matemático, aunque no me interesen las matemáticas, sea algo que esconde mi deseo de aprender a ordenar, poder tener autoridad en una conversación, poder tener un trabajo que no dependa de mis horas del tiempo, sino de mi agilidad intelectual. Y ahí tenemos que escarbar, y es ahí donde a veces la realización metafórica puede ser muy útil, porque te revienta la burbuja de imposibilidad. Voy a dar ejemplos que pues, pueden parecer muy locos, pero conozco gente súper inteligente, pero que por X razones nunca obtuvieron diplomas. Entonces me acuerdo que en su época Jodorowsky, que hacía lo que él llamaba psicomagia, la palabra psicomagia ya no la uso porque la magia es un arte bastante importante y poderoso y no me quiero meter ahí, ¿viste? Pero Jodorowsky decía una cosa lindísima, decía, consíguete el diploma, hazlo agrandar 1 vez y media para que no sea un falso, sino que sea una metáfora de dicho diploma. Ponle tu propio nombre y enmárcalo y ponlo en tu lugar de vivir o hasta en tu escritorio o en tu consultorio, etc. Es decir, si realmente mi deseo es conseguir un objeto exterior, ¿viste? Y en un momento dado sería conseguir la mirada de la madre, es decir, que puedes poner en todo tu cuarto de dormir reproducciones de fotos literalmente de la mirada de tu madre, agrandados a 2 metros de altura, y dormir 15 días rodeada de la mirada de la madre con las palabras hijo te amo o hija te amo, eres una maravilla, y como llenarte de esa cosa exterior. Y mi experiencia es que cuando pensamos querer algo exterior y que nos llenamos metafóricamente de esa cosa externa y nos decimos, ok, te lo voy a dar, ya no te va a hacer falta, empieza a nacer la voz de la inocencia orgánica, la voz de la autenticidad profunda que dice, bueno, yo lo que quiero es aprender a bailar tango. Ah, pero eres torpe, nunca lo vas a lograr. Y ahí es donde la pedagogía me parece fundamental. Es decir, que para mí un gran remedio a la envidia es encontrar los pedagogos justos, sean terapeutas, sean enseñantes, sean amigos que te enseñan a cocinar, que te ayudan a ordenar tu casa. Es decir, lo que decía Normita, que me pareció, perdón por llamarte Normita, pero te quiero demasiado. Te tendría que llamar Doña Norma. No, pero todos decimos Normita. Lo que decía Norma, la admiración, Norma. pero la admiración con ternura y con la capacidad de recibir ternura
del ser que admiramos. Y allí recibimos la bendición. A mí me pasó, yo pensaba en mi casa todos cantaban y cantaban muy intenso, muy fuerte. Y siempre mi papá y mi mamá cantaban en un tono que no era el mío. Entonces, siempre mi papá se ponía al piano y ponían las canciones, pero a la quinta de donde yo puedo cantar. Entonces estaba obligada a bajar al sótano con la voz o a subirme a hablar como castradito. Y yo tengo una llama sagrada de cantora dentro de mí. Y me acuerdo muy bien que cuando vi a esa fenomenal cantante argentina, que para mí es una de las más grandes cantantes del mundo entero, que es mi ahora amiga Sandra Guida, en el escenario del Teatro du Rond-Point en París, porque trabajaba con Alfredo Arias en la época, no la pude enviar porque era demasiado divina, ¿entiendes? Es decir, que la comunicación de amor que emanaba de su perfección, porque es una perfección en dos patas, pero además es un ser que comunica algo divino cuando canta, me reventó la posibilidad de envidiarla, porque yo odié a Céline Dion, odié a miles de cantoras francesas, odié a Mercedes Sosa, fui capaz de odiar a mucha gente, ¿no? Y para mí todo el camino de hacerme, sin haberlo querido, fue la vida que me lo dio, ¿no? De hacerme amiga de Sandra y de darme cuenta que esa mujer que es una diosa en el escenario, además es una enseñante genial, fue probablemente una de las cosas más importantes que me pasó con esa mutilación interna, que para mí es la fuente más tremenda de la envidia, de que tienes un talento, ¿qué es el que es? No es que tienes necesariamente un talento para reventar el mundo entero, pero lo tienes. Tienes una disposición, te la aplastan. Y de pronto llega algo o alguien que manifiesta ese talento. Curiosamente, yo tengo exactamente la misma tesitura que Sandra, somos contralto las dos. Entonces, además, su voz vino a resonar en mis resonadores, y muchas otras cosas, porque ahí ahora esa mujer es casi como mi hermana, ¿no? Es decir, tenemos una amistad profunda, pero vino a resonar en un lugar mío que era aplastado. Y yo creo que para muchos y muchas de nosotros, la envidia viene a hacernos descubrir ese lugar que es capaz de dar tanto y que sufre de no poder dar, de no poder desarrollar, florecer y compartir lo que tiene. Pero se puede esconder detrás hay gente que es joven y yo soy vieja, hay gente que es flaca y yo soy gorda, bla, 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 bla. Y lo último que quiero decir es que tengo un amigo que es un enseñante de Zen, un maestro Zen, que es un monógamo hace 45 años, que está casado con su mujer, que es un hombre que tiene una vida bastante sencilla, y un día me dijo una cosa que me encantó, tenía más o menos él la edad que tengo yo en este momento, y me dijo, mientras más voy envejeciendo, más agradezco conocer en mi camino a todas las personas que están viviendo las vidas que yo nunca voy a poder vivir. ¡Qué lindo! Y es decir, considerar que, no sé, que quién es. Yo sé, cuando voy a la milonga y veo, porque yo bailo tango, pero bailo tango como una milonguera así, ¿no? No me ponga la pata detrás de la oreja, no tengo la cintura flaca así, soy una señora de 50 años que va a bailar, ¿no? Pero cuando veo las bailarinas que vienen del baile clásico o que han hecho tango desde la infancia, las veo y las agradezco por vivir el nivel de tango que nunca voy a poder vivir, pero que me enriquece, porque hay algo de mí que se pone a beber, a nutrirse. Mi ser ha aprendido a nutrirse de eso. Espero no haber sido muy larga, pero creo que más o menos se ha empezado a contestar. Está buenísimo lo que acabas de decir, porque de verdad es así. El poder ir de a poquito tapando esas capas que nos aíslan de nosotros mismos, nos pone en una situación que es aprender a tocar la propia nota en el concierto de la humanidad. Y me acuerdo de Antonio Melo que decía, a mí de la orquesta me gusta el violín, pero cuando el violín no suena, disfruto de todos los otros instrumentos. Y esto es esto que acabas de decir. Yo creo que
precioso el hacerse cargo de la sombra, porque la sombra te lleva a disfrutar de la luz. Y cuando uno goza enormemente del beneficio que recibe de otros, la vida es un constante agradecimiento. Por eso cuando vos decías que la vida no te dio, no creo que sea la vida la que no te dio, sino que en tu diseño eso no estaba previsto. O sea, creo que la vida es generosa para aquello que hemos venido a hacer y nos obstaculiza por ahí vías que pueden distraernos de nuestro verdadero propósito. Y este es el camino. Yo quiero decir algo, a ver si desmea, porque escuchando la Marian, a mí siempre me gustó. Se te escucha mal. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, bueno. Me gustó la música, me gustó tanta cantante bueno. No, Norma, no. No, Normi, tenés mal el audio, pero es por la señal, no es por el micrófono. Puede ser. Es por la señal. Ah, mira. Pero en definitiva, no sé qué es lo que quería decir. No, se te escucha mal, se corta. Ah, bueno. Norma está cantando con una profesora y está cantando cosas que incluso hemos pasado en la radio, un tema cantado por ella, porque es maravilloso. Te quiero esto que hace. te quiero escuchar, Norma. ¿Qué estás cantando? La verdad que sí, y es fantástica, porque la hemos disfrutado toda. Yo Claro. me quedé pensando también con lo que decías, Marian, que lo que a uno la vida le da y también lo que uno elige. Porque con esto de tener hijos o no, a mí me pasó una vez que vino una amiga a cenar a casa y yo me di cuenta ahí que le tenía como envidia, celos iba a decir, pero envidia de su trayectoria profesional, que era de mi misma edad y me había superado absolutamente en posgrado. Y yo le iba a decir, le digo, la verdad que era amiga de mi ex esposo en realidad. Le iba a decir que me parecía fantástico todos los cursos y cosas que hacía. Y ella me dice, yo te veo a vos y me parece fantástico que trabajes teniendo 3 hijos y nunca hayas dejado la profesión. Ella me admiraba a mí, que yo hacía muchas cosas, y para mí la genia era ella, que tenía más títulos que yo. Entonces una vez es como mira esto de la carencia, y todos tenemos cosas que la vida te da, porque yo había elegido otra cosa. Había elegido estar con mis hijos, y no compaginar el trabajo, pero estar con mis hijos. Ella no tenía hijos y había puesto todas sus fichas en el trabajo y era muy inteligente, era brillante. Entonces, en esto, ¿no? ¿Cómo uno se tiene que alegrar de las cosas buenas que le pasan a otros, que tal vez no son las que nos pasan a uno, porque uno eligió también otra cosa? Entonces, no se puede ser 10 en todo. No, porque claro. el tiempo que uno no pone en un lado, lo pone en otro. Si quieren tengo algunas preguntas más, pero antes quería decir algo con respecto a los grupos, ¿no? Tal vez en los grupos comenzamos a trabajar la envidia sin darnos cuenta, porque lo primero que nos pasa es cuando vemos los logros que ocurren en otros compañeros, cómo pueden ir avanzando en un camino personal, en comenzar a un camino espiritual, lo primero que aparece, me parece, es que empezamos a tener como un ejemplo de que se puede salir de la situación en que llegamos, y justamente no tiene que ver con la envidia. La envidia queda muy lejos de eso. En un principio hay más tener en cuenta los logros, ¿no? Como decía Norma al principio, una admiración por los compañeros, cuando hablan desde un lugar donde pueden correrse de un lugar que fue lo que nos trajo al grupo, ¿no? Entonces, creo que sin darnos cuenta, como que no es una cuestión de voluntad.
lo terminamos haciendo y con el tiempo empezamos respetuosamente a trabajar en lo personal y la envidia queda casi como sin darnos cuenta, empezamos a tener un ejercicio donde la envidia empieza como a correrse, empieza a tomar otro lugar, ¿no? Bueno, eso en favor de los grupos, ¿no? Esto que decís, estamos hablando del proceso de recuperación de Fundapap, que a todos nos ha llenado el alma. Y esto yo creo que sucede así, porque somos respetados contando nuestras miserias. A nadie se le ocurre juzgar a un compañero de grupo porque esté mal. Al contrario, lo escuchamos. Entonces, cuando vemos a lo largo del tiempo que esa persona que abrió su corazón, mostró sus miserias y fue escuchado con respeto, empieza a modificar actitudes, todo eso es un poderoso trabajo de recuperación para los que acompañan al que progresa, porque se dan cuenta de que es posible. Yo creo que la diferencia está, a ver si les parece, que la envidia nos remite o nos recuerda una creencia de que no podemos ni nunca podremos. Y la admiración nos hace sentir que si eso nos atrae, algo de nosotros hay capaz de concretarlo en ese sentido. Y me parece que eso hace a una diferencia fundamental, ¿no? Bien, leo dos preguntas. Una de Joaquina que dice, ¿cómo se neutraliza la envidia sabiendo especialmente de dónde viene? Y Alejandra nos dice que en el diccionario se define la envidia como un sentimiento de tristeza y enojo por no poder tener o ser lo que la otra persona tiene o es. ¿Qué hay detrás de esta actitud? Bueno, estuvimos diciendo todo el tiempo esto, ¿qué hay detrás de esta actitud? Sí. Bueno, pero la pregunta requiere una respuesta y me parece que es verdad que en el instante en que uno percibe que hay algo que envidiamos, se siente un dolor agudo y un enojo impresionante porque nosotros no podemos. Ahora, cuando de verdad hacemos todo lo que hemos hablado en el programa, asumimos que nos falta, que nos duele ver que otros lo tienen. Pero una cosa que dijo Marcela que me parece fundamental es que el otro está envidiando algo que yo tengo y yo no valoro. O sea, hay que revisar profundamente en qué está basado nuestro sistema de creencias. En creer que existe uno que domina y otro que se somete, o que somos todos seres humanos en equidad, que no tenemos las mismas características, pero tenemos el mismo derecho a la diferencia. Y esto me parece que es crucial. Así que gracias por el ejemplo que dice Marcela. Y la otra pregunta era... ¿Cómo se neutraliza? Eso. Sí, ¿cómo se neutralizaba? Sí. Yo no sé si hay que neutralizar una flor que se está abriendo. Hay que empujarla adelante hasta que se ponga tan insoportable como envidia que llegue a revelarse como ganas irresistibles de. Perfecto. Ahí así como la veo. ¿Qué dices, Inés? Sí, claro que sí. ¿Qué les parece? Sí, lógico, es eso. Es eso, descubrir el talento oculto. Exactamente. Yo siempre digo que cuando como ese poema de Paul Valéry que dice, los hombres se diferencian en lo que muestran y se parecen en lo que ocultan. Y eso me parece que en los grupos hemos aprendido a no ocultar.
a poder ser francamente imperfectos, incompletos, a tener ansias y a tener mezquindades. Cuando uno puede ver todo eso, está en mejores condiciones para elegir, como decía Marcela, porque ya me puedo hacer responsable de mi propia vida en lugar de quejarme de los demás. Hay otro tema que me parece muy importante, a mí me pasó y lo veo muchas veces, es que cuando vivimos con una o unas envidias, con justamente el deseo de neutralizarlas, la dificultad de quitarse el mandato de la mirada del otro, del cual una persona preguntó, como con esa relación con la envidia como que si fuera una cosa fea, digamos, ¿no? ¿Sí? Lo que sucede, a mí que me pasó mucho, es que nos ponemos en la situación de ser envidiados. Hay un dicho en francés, no sé si es lo mismo en español, que dice no hay que contar su dinero delante de los pobres. Sí, igual. Por respeto. Pero lo que noté en mí, en mis años de aprendizaje con esos temas, era que tenía tendencia a cualquier cosa que yo era capaz de valorar de mí, que no era necesariamente lo más valioso de mí, porque sabemos que a los 20, a los 30 años, la gente a veces no se conoce muy bien y entonces se cree tener valor por cosas que en realidad no son las más preciosas de lo que somos. Y yo tenía una tendencia, no necesariamente al exhibicionismo, sino a una cierta falta de delicadeza con respecto a los demás. Y no me daba cuenta que la gente me envidiaba y que entonces me odiaban, aunque sea un odio leve, ¿viste? Y cuando me di cuenta de eso, fue muy interesante porque estoy volviendo a la pregunta cómo se neutraliza la envidia, yo diría quitándole el odio. Es decir, que la envidia es inevitable. En realidad, como hemos dicho, viene del deseo de expandirse sin límites, que hasta cierto punto es posible en ciertas direcciones y que desde cierto otro punto de vista es una imposibilidad fundamental de la máquina biológica humana, digamos, ¿no? Sí. Pero el odio nunca es imprescindible. Tal cual. ¿Viste? Entonces es interesante porque para mí lo que duele de la envidia ya es el odio. Y si no es el odio al otro, es el odio a uno mismo. Por supuesto. La dimensión de tristeza es el anhelo sagrado, el deseo del amado a juntarse con su amada o viceversa. El deseo que yo tenía de juntarme con el canto o que una persona pobre tiene a juntarse con una abundancia satisfactoria o que una persona que está sola tiene el anhelo de tener una relación, de estar con, o de una persona que se siente improductiva, tiene el anhelo de cabalgar en la ola de la creatividad, etc. Esta tristeza, ese dolor, es un dolor del anhelo. Pero el dolor intenso, para mí, yo experimenté, me gusta mucho sentir la forma y la calidad energética de todas las emociones humanas. Empecé a trabajar así y mi experiencia, porque sentí el odio como todo el mundo. Si te dejas sentir el odio puro, es como una cosa que aplasta y crea una especie de eje insoportable, ¿no? Sí. Entonces, yo diría, para mí una técnica muy interesante es acercarse a los movimientos literalmente geométricos y energéticos y de calor y frío y ver si va a algún lado. El odio no va a ningún lado. La única solución del odio es la destrucción. Mientras el anhelo, si no se hunde en una tristeza sin fin, si el anhelo está acompañado por un cierto nivel de fe en uno mismo, en la vida, etc., el anhelo nos lleva, nos hace, para volver a la noción de dinámica, nos hace avanzar. Entonces diría que eso contesta a bastante persona. Y salir de la mirada del otro es entrar en la mirada interior. Es decir, que si realmente, a mí me pasó, no sé cómo está en Argentina, pero en Francia, una vez que pasas la edad de la menopausia, te vuelves invisible. Sí, claro. Estás expulsada del campo de la seducción, de la sexualidad, pero ni siquiera de tener como cualquier, como decirte,
cualquier realidad como ser humano. Y esta mañana una amiga, que es una gran mujer, que es espiritual y tal, me mandó el tráiler para una película documental, que es una película sobre los procesos de la vida y cómo la vida se autorrepara. Están hablando con el tipo Wim Hof que hace el yoga del frío, con gente que se ocupa de medicina alternativa y tal. Todo el guión de la película es una mina muy potra, que tiene artrosis en la mano, pero que tiene 25 años y es preciosa. Y va a haber los especialistas. ¿Y quiénes son los especialistas? Testículos y poronga. Es decir, que todos los especialistas tienen que tener un cuerpo convexo, porque para ser especialista de algo, como se sabe, tener órganos sexuales cóncavos no es válido. Y yo estaba con los pelos así, mirando a propósito de la película, diciendo otra vez una princesita linda que está preguntándole a 12 machos, ¿no? Y lo que pasa es que en Francia es muy fuerte ese papel, ¿no? Pero esto es la mirada del otro. Entonces yo, Marian Costa, nacida en el 66, ahora tengo 54 años, y hace como 4, 5, 6, 7 años que supuestamente, según la mirada ajena, yo tendría que haber desaparecido, básicamente, esconderse debajo de la mesa, callar el puto pico y dejar de entrar a un convento, entrar a un convento. ¿Viste? Pero la realidad es que, por suerte, tenía un poco de trabajo hecho. Empecé allí, ¿no? Cuando empecé a ver cómo estaba sucediendo las cosas. Y es una propuesta fuertísima para entrar y ver lo que hay. Y me doy cuenta que esa mirada, la mirada del otro, la mirada ajena, yo no quiero parecerme a una de esas chicas que están en Instagram con las tetas de plástico, la boca hinchada, se hace también los gusanos sobre los ojos, ¿no? Tatuados, los gusanos tatuados sobre el ojo. Y digo, pero yo no quiero estar haciendo, y no quiero ser fértil, ya no quiero parir hijos, no quiero lucir mi culo. Entonces, esa cosa de volver la mirada hacia el interior y empezar a estudiar con mucha curiosidad los fenómenos atmosféricos internos, que son las emociones, y cosmológicos, porque son estallidos de estrellas esas emociones que surgen. Claro. Son trayectorias increíbles y es un estudio del ser humano. No es el estudio de Furlanita. Furlanita es un ejemplar del ser humano. Entonces, aconsejaría a las personas que nos siguen en este momento entrar con una inmensa curiosidad hacia el interior, porque lo que se descubre en fin de cuentas es la inocencia primordial. Y hay una belleza en cada uno de nosotros, esa belleza de la mirada del niño que recién empieza a ver el mundo, esa inocencia del gatito o del cachorrito que recién aprende a caminar, que se vuelve a generar dentro de nosotros y que está allí como la línea de fuga, el horizonte de toda esta agitación emocional que simplemente para mí es un laberinto que nos lleva a ese centro, donde desaparece la envidia. En realidad, perdón, me entusiasmé. No, bárbaro. Pero es precioso lo que decís. Cuando uno deja de tener puesta la mirada en el afuera y la pone en su interior, se revela un mundo maravilloso. Esto de verdad hay que decirlo, porque todos los que estamos acá lo hemos descubierto. Es un mundo mucho más agradable, además de entusiasta y magnífico. Pero hay que elaborarlo, hay que ir para adentro, hay que ver sus miserias al rojo vivo y perdonárselas y abrazarlas, porque al fin y al cabo estamos constituidos en una dualidad que debe integrarse. No se nos pide que seamos mejores, la vida nos pide que seamos quienes somos, con nuestros más y menos. Así es eso. Ni más ni menos. Sí, la verdad que es lindísimo esto. Me encanta este programa porque nos pone como en un nivel de igualdad a todos los seres humanos.
porque los que están ostentando lugares de poder son tan envidiosos como el que no lo tiene, porque el que ostenta el poder refriega su logro para herir a los demás, exactamente porque está herido y no puede vivenciar lo que ha alcanzado. O sea, el trabajo es necesario para poder abrazar lo que falta y disfrutar de lo logrado. Si no, no hay posibilidad alguna de disfrutarlo. Se entra en voracidad y en una insatisfacción básica que nada lo llena. Así que bueno, Yo estaba pensando en esto de meterse para adentro, qué bueno que es afrontar estas palabras difíciles, porque me parece, escuchando todo lo que estaban diciendo, digo, es una palabra mal vista, hasta una mala palabra de alguna forma, porque envidia, decir me reconozco envidiosa y no es socialmente, digamos, políticamente correcto. Pero a qué buenos lugares lleva cuando uno enfrenta a los propios monstruos. Exactamente. Porque uno le encuentra una vuelta de tuerca a por qué. ¿Por qué no me conformo? ¿Por qué no soy feliz con lo que tengo? ¿Por qué pongo más acento en la carencia que en la abundancia? ¿Por qué miro lo que no puedo tener? Y yo nunca voy a ser modelo, jamás hubiera podido ser porque soy bajita, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé, toda la vida yo envidiaba, que una vez la hablé con Mónica, a las altas. Digo, para mí era un placer ser alta. Y yo, me ponía unos tacachacos terribles, que no me he quebrado una pierna por milagro. Y yo te conté pero si vas a bailar... Cuando vas a bailar tango es una tragedia ser alta, porque yo sobre tacos mido 1,85 m, nadie me va a bailar. Hubiera sido mi sueño. La que planchaba los bailes, ¿viste? Porque te ponías un taco y ya estabas en 1,83. Yo entro en la milonga, quiero ser petiza. Claro, entonces me decían, qué suerte la tuya que te acomodás fácil. Entonces esto, ¿no? Qué bueno que es revisar estos términos que parecen, que asustan y que tienen tanta riqueza. Bueno, una de las cosas... Quería decir algo con respecto a eso, que, bueno, ahí nos quedamos con la envidia. ¿Qué es la envidia? Querer lo que tiene el otro, el bajo que sea el alto que sea un poco más bajo, el bajo que sea un poco más alto, algo que dijimos al principio. Marian, vos lo habías hecho hincapié en eso, ¿no? Envidia es eso. Es como no estar conforme con lo que tenemos. No importa qué sea. Si soy millonario, no importa. Si soy alto y rubio de ojos verdes, no importa. Si soy petizo y morocho, no importa. Lo que importa es como anhelar lo que tiene el otro, ¿no? Con la creencia de que lo que tiene el otro es mejor. Es mejor, ¿no? Sí, el jardín del vecino es mucho más verde que el mío. Sí. ¿Hay más preguntas? Mira, hay más preguntas pero están todas más o menos son del mismo tenor, ¿no? Que cómo evitar la envidia, si se puede evitar la envidia, son todas preguntas como que ya respondidas a lo largo de... Sí. Bueno, pero seguramente hay muchas más que no vamos a poder contestar porque... Hay muchas más que no podemos responder, sí, por una cuestión de tiempo. Después, si querés, agradecemos a las personas que hicieron las preguntas, eso sí. ¿Querés que lo haga ahora? Bueno, pues sí, porque ya nos quedan 5 minutos, así que tenemos que ir cerrando. En las preguntas estuvieron Marisol, Alejandra, Joaquina, Ramiro, Macarena, Julia, Alma, Alicia y Terna. Bárbara. Gracias a todos ellos. Gracias a todos, porque siempre en el chat podemos dinamizar el programa con sus preguntas. Pero para ir cerrando, primero agradecerte, Marian, que hayas estado como siempre disponible con tu generosidad amplia que brinda todo lo que tiene y eso nos llena el alma.
siempre es un gusto tenerte y ahora fíjate vos que con esto del Zoom estamos beneficiados. Más cerca. Sí, muchas gracias por invitarme, pero quiero decir que tengo mucho anhelo, sin ninguna envidia, pero anhelo puro de volver a juntarme con ustedes en Buenos Aires. Ay, sí. Si Dios quiere. Extrañamos mucho. Si esa locura de crisis nos deja a todos y todas en capacidad de viajar y de seguir amándonos, sería muy lindo poder volver a juntarse de veras. La verdad. Ojalá que se pueda. Ojalá. Hemos disfrutado mucho los encuentros y lo seguiremos haciendo, seguramente. Bueno, y solo quiero decir que no hay que evitar a la envidia, por favor, porque lo volví a escuchar en las preguntas. Sí, no hay que evitar lo que uno es. Es realmente, evitar es siempre querer cumplir con una imagen idealizada de uno mismo, que podemos llamar el super yo freudiano o lo podemos llamar como queremos, pero que otra vez es tratar de llenar un cajón. Y somos mucho más que un cajón. Entonces, si soy mala, yo quiero tener la curiosidad y el amor hacia esa mala, porque es allí donde voy a encontrar mi talento y mi inocencia fundamental. Yo sé que son puras palabras y que es difícil comunicarlo. Esta mañana hablé porque estoy preparando un oráculo de los dioses y demonios de la India. Y hablé con un especialista del Mahabharata, que es un amigo que está en Barcelona, como para ver las cosas, y él me hablaba del baile de las gopis, que son las vaqueras, alrededor de Krishna. Y yo le decía, sí, es lindo poner a Krishna con su esposa llamada Radha, pero que embriaga de amor a las vaqueras, porque es esa dimensión del amor divino, que Krishna tiene su pareja fundamental, que es Radha, pero es un estallido de amor tan intenso que viene de él, que enamora a todo el mundo, y que entonces hay una borrachera colectiva de amor. Y él me dijo, pero sabes que Krishna es de color negro, y que Go, que es la vaca, la gopi es la que maneja la vaca, tiene la misma origen en sánscrito que la luz. Entonces son las estrellas, las guardianas de la luz, que bailan alrededor de la oscuridad y se enamoran de ella, las gopis con Krishna. Y cuando hablabas, Inés, de esa dimensión de la sombra, yo pensé en esto, que lo divino de nosotros, lo que realmente tiene la fuerza de amor más intensa, se esconde, es un tesoro escondido en el profundo de la sombra, y que entonces todas las dimensiones luminosas de nosotros que quieren amar se tienen que enamorar de ese hueco negro que puede parecer ser nuestro corazón, sin evitar las emociones intensas. Y que, bueno, obviamente hay que poblarse, es decir, como decías tú, Inés, a veces se necesita un terapeuta, un grupo, un acompañamiento, porque hay muchos miedos en el interior, muchas vergüenzas, y también hay trampas, laberintos cerrados donde volvemos a perdernos. Y otra cosa que una puede hacer, que yo aprendí de un maestro chamánico que era de origen argentino y que me cambió la vida, es decretar un templo acá en el pecho, decretarlo. Es decir, prender una luz y inclinarse delante de esa luz agradeciendo a la vida, al principio divino, llámelo como lo llames, y agradeciéndose a ti mismo y saber que en el centro de tu corazón has decretado un templo, un espacio sagrado, y que puedes haber sido la peor oveja negra de tu familia, puedes haber padecido abusos de los cuales todavía no has podido todavía sanar, abusos políticos y sociales y colectivos, o abusos individuales. Puedes ser la persona, puedes tener adicciones, puedes ser la persona con la más el más intenso dolor existencial del mundo. Tienes derecho a decretar un lugar sagrado en tu interior y a entrar hasta donde puedas en ese lugar sagrado, inclinarte delante de esa luz, sentarte frente a esa luz, que también es una luz calorosa, y decir, estoy de acuerdo para sentir lo que siento y que me llegue la ayuda para procesarlo. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Así es. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Te mandamos todo nuestro amor.
Y vamos cerrando entonces el programa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Le agradecemos a Claudio, nuestro operador. Y Miguel, ¿querés decir vos la oración? ¿Cómo no? Gracias. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Bueno, Muchas gracias, Marian. Gracias, Marian. Hasta la próxima en vivo. Gracias. buenas semanas. Gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Miércoles. Chau, chau. Para los dos me refugié en tu calor, pero el miedo, maldito infierno, nos envolvió. Conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.